Bienvenido, apreciado estudiante de la Unidad Curricular Mecánica de Fluidos 2 en la Unidad 4, parte A. Vamos a tratar ahora el tema de bombas hidráulicas. Definición. Una bomba es una turbomáquina generadora de fuerza impulsora para el transporte de líquidos. La bomba se usa para transformar la energía mecánica en energía hidráulica. El uso. Las bombas se emplean para bombear toda clase de fluidos, ya sea agua, aceite de lubricación, combustibles, ácidos, líquidos alimenticios, cerveza, leche, etc. Este grupo constituye el grupo importante de las bombas sanitarias. Se emplean las bombas para bombear los líquidos espesos con sólidos en suspensión como pasta de papel, melaza, fango, desperdicio, etc. Definiciones. Un sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido para moverse o trasladarse de un punto a otro. Una bomba centrífuga, figura 1, es una máquina que consiste en un conjunto de paletas rotatorias encerradas dentro de una caja o cárter o una cubierta o carcasa. Las paletas imparten energía al fluido por la fuerza centrífuga. Uno de los factores más importantes que contribuye al creciente uso de bombas centrífugas ha sido el desarrollo universal de la energía eléctrica. Bomba centrífuga y de flujo axial. El elemento rotativo de una bomba centrífuga se denomina impulsor. La forma del impulsor puede forzar al agua a salir en un plano perpendicular a su eje o flujo radial. Puede dar el agua una velocidad con componentes tanto axiales como radiales, que se llama flujo mixto, o puede inducir un flujo en espiral en cilindros coaxiales según la dirección, se llama flujo axial. En general, las máquinas con flujo radial o mixto se les denomina bombas centrífugas, mientras a las de flujo axial se les llama bombas de flujo axial o bombas de hélice. Los impulsores de las bombas radiales y de las mixtas pueden ser abiertos o cerrados. Los impulsores abiertos consisten en un eje al cual están unidos los álabes, mientras que los impulsores cerrados tienen láminas o cubiertas a cada lado de los álabes. Las bombas de flujo radial tienen una envolvente helicoidal que se denomina voluta, que guía el flujo desde el impulsor hasta el tubo de descarga. El incremento de la sección transversal a lo largo de la envolvente tiende a mantener constante la velocidad en su interior. Algunas bombas tienen alas de difusores en la voluta. Estas bombas son conocidas como turbobombas. La presencia de una bomba significa una elevación de la línea de energía. En este caso tenemos en la figura 6 un sistema donde entra una energía que tiene su línea de energía cayendo, a lo que empieza a operar la bomba, genera una energía adicional y se produce un incremento de esa energía llevándolo a esta posición. Luego, en el transcurso del recorrido de esa tubería por las pérdidas, esa línea de energía va decayendo hasta el punto donde necesitemos llevar ese flujo o mantener esa línea de energía. En el caso de las bombas también tenemos un sistema, se puede aplicar el principio de conservación de energía o las fórmulas de Bernoulli, donde vamos a tener un datum o punto de referencia o línea de referencia. Vamos a tener una energía de altura, de posición en el punto de entrada. Vamos a tener una energía de presión y una energía cinética. Eso nos da la energía de entrada. Cuando la bomba opera, esa energía de entrada se eleva y pasa a una segunda línea de energía con mayor carga. Esa altura que se genera se llama la carga de la bomba o altura de la bomba. Indudablemente, una vez que empieza a recorrer la tubería hasta el punto donde queramos llevar ese sistema, se van a producir caídas de energía y por lo tanto la energía en la sección 2 que tengamos de estudio también va a variar, es decir, va a variar la energía de posición, va a variar la energía de presión y la energía cinética. En el caso de las turbinas se produce todo lo contrario, no se añade energía al sistema, se extrae energía del sistema y esa energía se convierte en otro tipo de energía. Ejemplo, aquí tenemos esta figura, tenemos nuestro dato en línea de referencia, tenemos la altura de entrada,
o la línea de energía de entrada, tenemos la energía de posición, la energía de presión y la energía cinética. Pero al llegar al punto de operación de la turbina, se cae esa línea de energía porque esta turbina extrae flujo, extrae energía de ese sistema y lo convierte en otro tipo de energía, ya sea energía eléctrica, energía potencial, energía calórica, etc. Y vemos cómo la energía en la salida disminuye. ¿Sí? Vamos a tener la energía de posición, la energía de presión y la energía cinética de esta manera. Entonces la altura o la caída o la caída de la carga se denomina H sub T y es la caída o la altura de crecimiento de la turbina. El aumento o incremento de la energía de la corriente depende del gasto, del peso específico del fluido y la potencia. Es decir, el incremento de la energía es igual a la potencia sobre el peso específico por el caudal. La energía en 1 es la energía inmediatamente antes de la bomba y la energía 2 es la energía inmediatamente después de la bomba. Para el caso de una turbina cambio el signo de la expresión anterior, es decir, que en una turbina se usa la energía de la corriente para producir potencia. Se aprovecha la energía de elevación para obtener energía mecánica. Si tenemos un estanque, sale una tubería que descarga por medio de un chorro libre. Este chorro tiene una potencia que es aprovechable. La potencia es un trabajo por unidad de tiempo, la velocidad es un trabajo por unidad de peso del fluido. La potencia del chorro, obtenida a partir de su velocidad de salida, es igual al producto del gasto por el peso específico del fluido y por la altura de la velocidad. Es decir, que la potencia es igual al peso específico por el caudal por la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Se llama rendimiento de una bomba la relación entre la energía útil aportada a la corriente y la energía que acciona la bomba. La eficiencia de una turbina es la relación entre la energía útil que se obtiene y la energía tomada de la corriente. Esquema genérico de un suministro por bombeo. La figura 4 se presenta esquemáticamente el caso más general de un suministro por bombeo, desde el depósito de M a N. B simboliza una bomba. En M el líquido está confinado y sometido a una presión que la vamos a denominar P. El tramo 0 a 1 de M a B se denomina de succión. El tramo de 2 a 3, B a N, se denomina de impulsión. Las alturas correspondientes se llaman de succión y de impulsión. En la figura 4 el fluido descarga por medio de una boquilla en un recipiente N que está sometido a una presión P. Entonces aquí tenemos la figura donde tenemos un recipiente que lo vamos a denominar N, donde está trabajando a presión y hay una bomba que extrae este fluido. Tenemos la altura de succión acá, tenemos la altura de impulsión en esta sección y tenemos el recipiente donde se va a alojar el fluido que estamos extrayendo del recipiente M al recipiente N. Al aplicar la ecuación de la energía a la tubería de succión entre las secciones 0 y 1, tenemos que la presión en 0 sobre el peso específico es igual al coeficiente de Coriolis multiplicado por la velocidad en 1 al cuadrado sobre a veces la gravedad más la presión en 1 sobre el peso específico más la altura de salida o tira de succión, más la sumatoria de las pérdidas del tramo 0 a 1. El último término representa la suma de las pérdidas, es decir, este elemento, continuas y locales, según el caso, entre la sección 0 y 1. La presión P1 debe ser suficientemente grande como para que no se produzca cavitación en la bomba. Similarmente, se aplica la ecuación de la energía a la tubería de impulsión entre las secciones 2 y 3. El diámetro de ambas tuberías, succión e impulsión, no son necesariamente iguales, deben ser diferentes para evitar el fenómeno de la cavitación. La energía suministrada por la bomba debe ser que la energía en 2 menos la energía en 1. Entonces, el diferencial de energía va a ser igual a la altura de la bomba y va a ser igual a la presión en 2 sobre el peso específico más el coeficiente de Coriolis en 2 por la velocidad en 2 al cuadrado sobre la velocidad de la gravedad menos la presión en 1 sobre el peso específico más el coeficiente de Coriolis en 1 por la velocidad en 1 al cuadrado sobre la velocidad de la gravedad. Entonces, la diferencia de energía o la energía suministrada va a ser igual a la altura de impulsión más la presión en el punto 3 sobre el peso específico más el coeficiente de Coriolis en 3 por la velocidad en 3 al cuadrado sobre la velocidad de la gravedad más las pérdidas desde 2 a 3.
menos la presión en cero sobre el peso específico, menos la altura de succión, menos las pérdidas de 0 a 1. Es decir, nos va a quedar esta expresión, la ecuación de la diferencia de energía, va a ser igual a la altura de succión menos la altura de impulsión, más la diferencia de presiones sobre el peso específico, más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más las pérdidas de 0 a 3. Al estar los depósitos M y N en contacto con la atmósfera, la presión en 0 es igual a la presión en 3 igual a 0. La ecuación anterior entonces se reduce a que la diferencial de energía va a ser igual a la altura de succión más la altura de impulsión más el coeficiente de Coriolis por la velocidad en 3 al cuadrado sobre la gravedad más la sumatoria de las pérdidas. Esta expresión representa la energía que debe suministrar la bomba, evidentemente que la variación de energía es la energía necesaria para establecer el flujo. La potencia teórica de la bomba en HP debe ser potencia igual al peso específico por el caudal por la diferencial de energía sobre 76 para convertirlo en HP. Al introducir en la fórmula anterior el coeficiente de eficiencia de la bomba, entonces la potencia real es potencia igual al peso específico por el caudal por la altura de la bomba sobre la eficiencia por 76. Y esto nos llevaría a que las unidades son en HP. Ejemplo, de acuerdo a la figura, ¿qué potencia debe tener la bomba para elevar 70 litros por segundo? Las tuberías son de hierro fundido nuevas, el fluido es agua con una viscosidad de 1.4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. No considerar las pérdidas de carga locales. La eficiencia de la bomba es 0.8. Se pide hallar la presión a la entrada y a la salida de la bomba. Entonces tenemos el esquema, tenemos un estanque que lo vamos a llamar estanque 1, hubo una altura del nivel de referencia hasta ese punto, 3 metros, el diámetro de la tubería de entrada es 8 pulgadas, la longitud es 300 metros, el diámetro de la tubería de salida es de 6 pulgadas, la longitud es 600 metros, y la altura en la que está la superficie libre del estanque 2 es de 33 metros. En primer lugar, calculamos la velocidad en cada una de las tuberías. La velocidad en la entrada es igual al caudal sobre el área. El caudal es 70 por 10 a la menos 3 sobre 3,24 por 10 a la menos 2 igual a 2,16 metros por segundo. La velocidad en la salida es caudal sobre el área, 70 por 10 a la menos 3, que es el caudal, sobre 1,824 por 10 a la menos 2, que es el área, y eso me da 3,84 metros por segundo. Los números de Reynolds respectivos, Reynolds en la tubería de entrada es 3,14 por 10 a la 5, mayor que 2000, el flujo es turbulento. El número de Reynolds en la salida es 4,18 por 10 a la 5, mayor que 2000, flujo turbulento. Y las rugosidades relativas para ese tipo de materiales 2,4 por 10 a la menos 4 metros. Entonces la relación o la rugosidad relativa quedaría expresada como la rugosidad sobre el diámetro en la entrada es igual a 0,012 y en el tubo para el tubo del tramo 2 la rugosidad relativa es la relación entre la rugosidad sobre el diámetro 2, 0,0016. Con estos valores y con los números de Reynolds podemos encontrarlos, de acuerdo al diagrama de Moody, encontrar el coeficiente de fricción de acuerdo a la fórmula de Darcy. Entonces F1 igual a 0,021 y F2 igual a 0,023. Dependiendo del material, aquí vamos a tener para cada tipo de material, podemos tener la rugosidad en metros o la rugosidad en pies, dependiendo de lo que necesitemos. Y de acuerdo al diagrama de Moody, vamos a trazar con el primer valor que está en rojo, pasamos una paralela por este punto, cortamos acá, nos dirigimos hacia la izquierda y encontramos el primer valor que ya lo mencionamos. Y igual hacemos para el segundo tramo con la flecha que está en verde, pasamos una paralela, giramos a la izquierda y encontramos el valor. Aquí está un diagrama de Moody limpio para que ustedes lo utilicen. Cálculo de la pérdida de carga de cada tramo. La pérdida de carga es igual al coeficiente de fricción por la relación de longitud sobre diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto se llama longitud equivalente.
por la velocidad al cuadrado sobre veces la gravedad. Sustituyendo valores, F vale para el primer tramo 0,021 por la longitud que es 300 sobre el diámetro que es 8 pulgadas, lo llevamos a metros, y la velocidad que es 216 lo elevamos al cuadrado sobre 1962 y eso me da 7,38 metros por segundo. Para el tramo 2 hacemos la misma operación, simplemente cambiamos los valores y nos da una pérdida de 68,05 metros por segundo. La energía que debe suministrar la bomba, aplicamos las fórmulas, diferencia de altura, 3 menos 3, más h sub f1 más h sub f2 más velocidad en 2 al cuadrado sobre veces la gravedad, y sustituyendo valores me queda que la diferencia de energía es 106,18. Esto en realidad es la altura de la bomba, la que vamos a utilizar para calcular la potencia. Se desprecian las pérdidas de cargas locales. ¿Cuáles son las pérdidas de cargas locales? Las pérdidas en los codos, en los anillos, en la entrada del estanque a la tubería y en la salida de la tubería hacia el tanque. Cálculo de la potencia teórica. La potencia teórica sería igual al peso específico por el caudal por la altura sobre 76. Eso nos da 97,8 HP. La potencia efectiva es la potencia teórica dividido entre la eficiencia. Sustituyendo los valores nos queda 122,24 HP. Cálculo de la presión a la entrada de la bomba. Aplicando la ecuación de la energía de Bernoulli, energía en 1 igual a la energía en la entrada, Z1 más presión 1 sobre peso específico más velocidad en 1 al cuadrado sobre veces la gravedad, menos las pérdidas, va a ser igual a la altura en la entrada más la presión en la entrada sobre el peso específico más velocidad de entrada al cuadrado sobre veces la gravedad. Sustituyendo valores y despejando la incógnita que es la presión en la entrada, me queda que es igual a menos 4,62 multiplicado por el peso específico del fluido, que es 1000, me queda menos 4620 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Cálculo de la presión a la salida, aplicando los mismos principios, la energía en la entrada igual a la energía en la salida, menos las pérdidas, menos la diferencia de energía. Eso me queda que la presión en la salida es 10.105 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Perdón, 10,105 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En el tramo de succión 8 pulgadas el diámetro es mayor que el de impulsión 6 pulgadas. Esto se hace para evitar presiones negativas excesivas a la entrada de la bomba. Ejemplo 2. Calcule la potencia suministrada al motor hidráulico de la figura A si la presión en A es de 6,8 megapascales y en B de 3,4 megapascales. La entrada al motor es un tubo hidráulico de acero con diámetro de 25 milímetros y un espesor de 1,5 milímetros de pared, y la salida es un tubo de diámetro 50 milímetros de espesor 1,5 milímetros de pared. El flujo es aceite con una gravedad específica de 0,90 y la velocidad del flujo es de 1,5 metros por segundo en el punto B. El peso específico del agua es 9.810 newton por metro cúbico. Entonces, aquí tenemos este tipo de bomba donde tenemos una diferencia de altura de 3 metros. Aquí en realidad es un motor, no es una bomba, es una turbina, un motor de fluido. Ingresa el fluido a este sistema y vamos a ver cómo solucionamos. Solución: aplicando la ecuación de la energía para el caso de motores y turbinas, se tiene que la altura en A más la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre la gravedad más altura en A menos la altura del motor menos las pérdidas locales va a ser igual a la altura en B más la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre la gravedad. En este caso, las pérdidas en A y las pérdidas locales las hacemos iguales a 0. Aquí en esta tabla tenemos las propiedades del tubo de acero.
Despejando H sub R de esta fórmula es igual a la diferencia de alturas entre A y B, más la diferencia de presiones entre A y B sobre el peso específico, más la diferencia de velocidades entre A y B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por continuidad, el caudal en A igual al caudal en B, entonces la velocidad en A por el área en A igual a la velocidad en B. Podemos despejar cualquiera de las dos, dejar una en función de otra, y me queda que la velocidad en A igual a la velocidad en B por el área en B sobre el área en A, o viceversa, velocidad en B por el diámetro en A al cuadrado sobre el diámetro en B cuadrado. Esto porque el área es como un diámetro, un círculo, el área es pi por diámetro al cuadrado, entonces el sobre 4, entonces pi cuartos se cancelan en ambos miembros y me queda de esta manera. La velocidad en A es igual a, sustituyendo valores, 1,5 metros por segundo por 1,735 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre 3,801 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es el área en B sobre el área en A, y eso me da 6,85 metros por segundo. Sustituyendo en H sub R los valores, me queda que la altura de caída es 390,37 metros. Entonces el área en A es 1,73,5 por 10 a la menos 3 sacado de la tabla. Entonces la potencia del motor de fluido va a ser igual a la altura en A por el peso específico por el caudal, y eso es igual a 390,37 metros por 0,90 por 981 kilonewton por metro por 1,735 por 10 a la menos 3, que es el área, por 1,5, que es la velocidad, y eso me queda 8,97 kilovatios. Aquí hay una serie de ejercicios propuestos para que lo resuelvan. Está este sistema, se explica cada uno. Está este ejercicio, el ejercicio 2, también para que lo resuelvan en su casa y determinen las alturas de las bombas, las potencias. Aquí está este otro ejercicio para que también lo practiquen. Muchas gracias, continúa la parte